Bienvenidos todos a otra sesión del Divageo. Ahora tengo el gusto de presentar a Julio Quijas, que nos va a hablar de de lo que presentó de su tesis de licenciatura. Y bueno, Julio hizo su tesis con Iker Martínez y nos va a platicar de su tesis que es Introducción a la Geometría Hiperbólica Compleja y a la Conjetura de Goldman-Parker. Entonces, gracias, Julio, por aceptar la invitación y te los dejo. No, pues, muchas gracias también por invitarme y bueno, es un gusto estar aquí. También, bueno, también mi Iker fue mi asesor y así, también quería comentar que, bueno, este tema de la tesis lo realicé durante una estancia con el de la conjetura John Parker de 3 meses, entonces, bueno, recibí apoyo de los dos, ¿no? Y bueno, entonces voy a dar una introducción a la geometría hiperbólica compleja y a la conjetura de Goldman-Parker. Entonces, lo usual, bueno, creo que es bastante conocida la geometría hiperbólica real, la normal, y voy a presentar esta geometría, ¿no? Bueno, la introducción. Entonces, la meta es presentar este espacio, el H2C, que es el plano hiperbólico complejo. Y en general, si tienes un espacio, hay 4 cosas que te gustaría saber, ¿no? Bueno, las 4 cosas que vamos a ver. ¿Cómo se ve topológicamente? En este caso, el espacio que les voy a presentar no es nada más que una bola unitaria de dimensión 4. Entonces, topológicamente no es un espacio complicado. Dos, ¿cuáles son los automorfismos de nuestro espacio, no? Tienes un espacio y quieres ver cómo lo puedes deformar, o cuáles son las isometrías en el caso de que sea un espacio métrico. Tres, vamos a ver cuáles son los principales subespacios de nuestro espacio, ¿no? En general, las geodésicas, los subespacios geodésicos, y vamos a estudiar cómo se ven y cómo funcionan en este espacio, ¿no? Y para finalizar, como ya una pregunta un poco más interesante, un poco más justificada, es cómo se ven los grupos discretos, las teselaciones y los poliedros en nuestro espacio, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, en el plano euclidiano tenemos esta teselación por triángulos equiláteros por ejemplo, ya en las esferas tenemos varias teselaciones por triángulos de diferente ángulo, ¿no? Aquí muestro unas cuantas. Entonces, el propósito al final es tratar de ver este tipo de grupos como triangulares, pero en este plano hiperbólico complejo que voy a presentar. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, primero voy a dar 3 modelos para el plano hiperbólico, el plano hiperbólico usual. Entonces, el primero es el disco de Poincaré, ¿no? Entonces, nos tomamos el disco unitario D, como se puede ver aquí, y en este caso las geodésicas son arcos de circunferencias ortogonales a la circunferencia unitaria, como se muestra en el dibujo. Hasta ahorita todo se ve bien y se me escucha. Sí, sí, todo perfecto, sí. Vale, claro. Entonces, este es el modelo más famoso, bueno, creo yo, del plano hiperbólico real, ¿no? El disco unitario y las geodésicas como circunferencias ortogonales. Aquí, claro, aclaro que los diámetros también se toman como circunferencias ortogonales. Entonces, todas estas son las geodésicas de nuestro espacio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahí puse un diámetro y otras geodésicas que son paralelas a ese diámetro, ¿no? Entonces, el disco de Poincaré, entonces, les voy a presentar otra manera de poder ver el disco de Poincaré y es usando coordenadas homogéneas. Esto es importante para ya más adelante generalizarlo, ¿no? Entonces, consideramos la línea proyectiva compleja. La línea proyectiva compleja es CP1 y son las clases de equivalencias de pares complejos donde la relación de equivalencia es que uno sea múltiplo escalar del otro, ¿no? Es el plano proyectivo, el que se suele hacer de manera real, pues también de manera compleja, ¿no? Entonces, de hecho, podemos considerar a C, podemos considerarlo como contenido, abusando de la notación, dentro del plano proyectivo complejo, como al Z lo puedes identificar con la clase de equivalencia Z,1, ¿no? Y viceversa, si tienes Z1, Z2, lo puedes asociar, si Z2 es distinto de 0, lo puedes asociar con el vector Z igual a Z1 entre Z2, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en este caso, el disco unitario se puede representar como los puntos en el plano proyectivo complejo, tales que, bueno, ahí hay un poquito de error de notación, tales que z1 al cuadrado menos la norma de z2 al cuadrado sea negativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos tomamos el z, que abusando de la notación estoy diciendo que es z1 en el disco unitario, entonces satisface z cuadrada menos 1 es menor que 0, ¿no? Eso es lo que decir que está en el disco unitario. Y viceversa, otra vez, hay otro error de notación ahí, perdón. La norma de z1 al cuadrado menos la norma de z2 al cuadrado es negativo. Si dividimos entre z2 al cuadrado, nos va a quedar z igual a z1 entre z2, va a ser z, la norma de z al cuadrado menos 1 es negativo, ¿no? Entonces, vale, ese es el disco de Poincaré. Entonces, un poquito más de notación para poder verlo ya más adelante es en C2, o sea, en el plano complejo, en C2, bueno, en el C cruz C, podemos considerar esta forma hermitiana, ¿no? Como el producto punto usual, pero en vez de sumar la última coordenada, el producto de las últimas coordenadas, le restamos la última coordenada, ¿no? Y ahora también consideremos el mapa proyectar que el AC2 menos el origen lo proyectamos al plano proyectivo complejo, ¿no? A la línea proyectiva compleja. Como al punto Z1, Z2 lo mando a la clase de equivalencia de ese mismo punto. Entonces, por ejemplo, ya podemos ver al disco unitario como la proyección de los puntos en C2 que tengan que evaluados en el producto punto de esta forma hermitiana sean negativos, ¿no? Es decir, el disco unitario son todos los vectores negativos de esta forma hermitiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la nota es, si tomamos la matriz H1 que sea igual a la que tiene 1 y menos 1 en la diagonal, entonces la forma hermitiana se puede escribir de esta misma manera, ¿no? Donde W asterisco quiere decir que te tomas la transpuesta conjugada, ¿no? ¿Cómo se llama? El hermitiano, ¿no? Del vector. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. O sea, es lo mismo, es el disco unitario, pero metiéndolo dentro de la línea proyectiva compleja. ¿De acuerdo? Todo bien. Va. Entonces, este es el disco de Poincare y podemos dotarlo con una fórmula de distancia, ¿no? La fórmula de distancia entre dos puntos sería esta, ¿no? La distancia entre Z y W, ambos puntos en el disco unitario, está dada por el coseno cuadrado hiperbólico evaluado a la distancia entre dos, que sea igual a esa expresión, ¿no? Cosas que hay que checar para esa expresión, ¿no? El coseno hiperbólico siempre es mayor o igual que 1, entonces para poder sacar el coseno hiperbólico inverso hay que checar que la expresión del lado derecho siempre sea mayor o igual que 1. Si lo es, entonces, bueno, podemos sacar el coseno hiperbólico inverso, o sea, está bien definida esa función distancia, y además se puede demostrar que efectivamente es una función distancia, ¿no? El espacio, este disco unitario con esta métrica es el espacio métrico con curvatura constante igual a menos 1. Entonces, hasta aquí creo que todo es material estándar, ¿no? Es el plano hiperbólico real en el disco unitario con el modelo de Poincaré con una métrica que lo hace de curvatura constante igual a menos 1. Nada más estoy usando esta notación de coordenadas homogéneas para poder verlo dentro de la línea proyectiva compleja. Entonces, les voy a mostrar otro modelo, vamos a mostrar tres para que se vea un poquito la generalización, cómo se hace. Entonces, lo mismo se puede hacer para el plano superior, ¿no? También como tenemos el modelo del disco de Poincaré, también podemos tener el plano superior, ¿no? Donde las geodésicas serían circunferencias ortogonales a el eje real, ¿no? Entonces, se puede hacer lo mismo. Podemos considerar esta H2, que, que también tiene signatura 1,1. ¿Qué quiere decir que tenga signatura 1,1? Es que si me fijo en los valores propios de la matriz, como es hermitiana, la puedo diagonalizar y los valores propios de la matriz tiene uno positivo y uno negativo. Los valores propios de esta matriz es 1 y menos 1, igual que la anterior, entonces tiene signatura 1,1. Entonces, considera esta forma hermitiana, ¿de acuerdo? Y entonces el plano superior sería la proyección de todos los vectores que son negativos. Y una cuenta efectivamente nos da que se ve como los z en el complejo, que su parte imaginaria sea positiva.
Entonces, se puede hacer lo mismo y ya con esto tenemos el semiplano superior. Entonces, en general, una forma hermitiana de asignatura 1,1 nos va a dar un modelo del plano hiperbólico. ¿De acuerdo? Y luego, el tercer modelo es el de Klein-Beltrami. Entonces, en R3 vamos a considerar la siguiente forma. A dos vectores x, y le tomas el producto punto usual, pero con la condición de que el tercer producto sea negativo. Esta está dada por la matriz simétrica que tiene 1, 1, menos 1 en la diagonal. Y en este caso podemos considerar H2R, que es el mismo plano hiperbólico, nada más es otro modelo, que serían los puntos en R3, proyectar los puntos en R3 de los puntos que son negativos bajo esta forma simétrica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí están los x1, x2, x3, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado sea negativo. Y donde P es proyectar a R3, lo mandamos al proyectivo real, ¿no? A cada vector lo mandamos a su clase de equivalencia en RP2. Este es el modelo de Klein-Beltrami. Entonces, bajo esta idea, también podemos poner, por ejemplo, R2 lo podemos meter en RP2, como a XY lo mandas a la clase de equivalencia de XY1, o sea, eso ya es homogeneando las coordenadas, y se puede ver que H2R, que les acabo de definir, que es el proyectar los vectores negativos en R3, es equivalente al disco unitario. Es decir, son los XY en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada sea menor que 1. Vale, entonces, en este modelo de Klein-Beltrami, las geodésicas es el disco unitario, pero las geodésicas terminan siendo segmentos de arco de la circunferencia. Entonces, no es igual al modelo de Poincaré, donde las geodésicas eran las circunferencias ortogonales, sino son los segmentos de recta en la circunferencia. Vale. Bajo este modelo de Klein-Beltrami podemos definir la fórmula de distancia entre dos puntos. Nos tomamos dos puntos en el disco y es una fórmula parecida. Ay, perdón. Coseno hiperbólico al cuadrado de la distancia entre los dos puntos entre dos es igual a esta expresión que se encuentra a la derecha. Entonces, se puede demostrar que está bien definida, ¿no? Que lo del lado derecho siempre es mayor o igual que 1 y que efectivamente es una fórmula de distancia. Y con esta fórmula para distancia entre dos puntos en H2R, es un espacio métrico con curvatura constante igual a menos un cuarto. Entonces, es como el plano hiperbólico real, pero un poquito expandido para que la curvatura sea de menos un cuarto. Tiene relevancia ya más adelante que lo veamos en el plano hiperbólico complejo. Vale. Entonces, hasta aquí todo es el material usual del plano hiperbólico real. El plano de curvatura constante igual a menos 1. Entonces, ya podemos, como que, con esto que acabamos de decir, cómo se generaliza, ¿no? Al espacio AR a n más 1, con una forma simétrica de n,1, ¿qué quiere decir una forma simétrica de asignatura n1? Es que tiene n valores propios positivos y uno negativo. O es decir, que es equivalente a la matriz, que tiene 1, 1, 1, 1, y en la última entrada tiene menos 1 en la diagonal. Entonces, a este espacio lo solemos denotar por Rn,1, ¿no? Es R de dimensión n más 1 con una forma simétrica de asignatura n,1. Y lo mismo al espacio complejo de n más 1, con una forma hermitiana de asignatura n,1, lo denotamos por Cn,1, ¿no? Donde forma hermitiana, bueno, o sea, esto de las formas me refiero a que tienes aquí en la fórmula anterior, está formulada aquí donde es W asterisco por H2 por Z, es hermitiana si la matriz H2 es hermitiana. Es decir, que si sacas la transpuesta con la conjugada, sigues obteniendo la misma matriz. Y es simétrica si la matriz aquí es de puros valores reales y es una matriz simétrica. De acuerdo. Entonces, ya que estamos aquí, podemos definir estos espacios. HNR, que serían los
los espacios proyectivos reales son los vectores en Rn,1 que son negativos. Y los HNC son los vectores en Cn,1 que son negativos bajo una forma hermitiana de asignatura n,1. Entonces, estas son dos formas distintas de generalizar el plano hiperbólico real a dimensiones mayores, con las formas hermitianas y las formas simétricas. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Sigo. Vale, se me sigue escuchando y todo, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, HNR es un espacio métrico con la métrica dada por esta fórmula de aquí. Es una fórmula, pues bueno, o sea, aquí quiere decir que es el vector y su clase de equivalencia, porque los hemos proyectado a los proyectivos, a los espacios proyectivos, y en la fórmula ya usamos cualquier representante y hay que checar que de hecho efectivamente no depende del representante que estamos usando. Y una fórmula muy similar se puede hacer para el espacio métrico HNC, como se ve a continuación, ¿no? En la fórmula de abajo. ¿Qué pasa aquí? HNR es el mismo espacio, el mismo conocido del semiplano superior, dimensión n, cuya curvatura seccional siempre es -1 en todos sus puntos, ¿no? Curvatura seccional constante de -1. Los HNC ya son otro tipo de espacios que ya de hecho no tienen curvatura constante igual a -1 y son bastante más complejos y bueno, los que voy a presentar uno de esos a continuación. Entonces, puntos que quiero dar sobre estos espacios antes de seguir avanzando es que los espacios HNR, como lo acabo de mencionar, tiene curvatura seccional constante negativa, siempre. Y los espacios HNC, para n mayor o igual que 2, son espacios de curvatura seccional negativa que varía entre -1 y -1/4. Es decir, no tiene curvatura constante, pero sí está acotada entre -1 y -1/4. Y si bien, algo que les puedo mencionar aquí es que H1C, que es el que acabo de presentarles, como el modelo de Poincaré o el semiplano superior, es igual a H2R, que es el que habíamos visto con la forma simétrica en R3, que también se suele ver como el espacio de Minkowski y así. En general no son iguales. O sea, HNC es distinto de H2NR, ¿no? En el caso de n igual a 1, sí coinciden, pero en general no es cierto. Son espacios distintos, ¿no? Entonces ahí aclara eso, ¿no? Yo me voy a enfocar principalmente en H2C, que también le voy a llamar el plano hiperbólico complejo, y H2R le llamaré el plano hiperbólico real. Me enfoco en ese porque la verdad es suficientemente complejo. Entonces, con ese hay mucho que ver y decir. Y los demás, de hecho, todavía está un poquito complicado hacer geometría en ellos, ¿no? Entonces, naturalmente, los siguientes grupos son de interés. Entonces, ON,1 son las matrices en el grupo general lineal que preservan la forma de asignatura, la forma simétrica de asignatura N,1, ¿no? Eso también se puede ver como este producto de matrices tiene que ser, el producto A asterisco H por A tiene que ser igual a la identidad, donde H es la matriz simétrica de asignatura n,1. Y lo mismo, UN,1, pero ahora tomo las matrices en el grupo general complejo y la matriz preserva la forma hermitiana de asignatura n,1, donde esto es lo equivalente a que cumpla esta formulita de aquí, de que A asterisco H por A es igual a la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es como cómo se puede generalizar a dimensiones mayores, pero voy a repetir mucho de lo que acabo de decir, pero solamente para el caso del plano hiperbólico complejo. Entonces, voy a hablar del plano hiperbólico complejo. Entonces, por ejemplo, nos tomamos una forma hermitiana de asignatura 2,1, ¿no? La usual sería 1, 1, 1, menos 1 en la diagonal. Entonces, aquí está la forma hermitiana. Y podemos definir los conjuntos de vectores negativos, nulos y positivos. Entonces, B negativos son los vectores en C3, que evaluados en la forma hermitiana son negativos. B0 son los vectores en C3, que evaluados en la forma hermitiana son 0, ¿no? Son los vectores nulos, y B más son los positivos. Entonces, una vez tomado eso, vamos a tomar el mapa C3
de C3 sin el origen al plano proyectivo complejo, que al vector con coordenadas Z1, Z2, Z3 lo va a llevar a su clase de equivalencia en el proyectivo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, dada una forma hermitiana de asignatura 2,1, el plano hiperbólico complejo se define como H2E es la proyección de los vectores negativos, y también es importante hablar de su frontera ideal, que es la proyección de los vectores nulos. Entonces, las principales formas hermitianas de las que hay que enfocarnos, o sea, podemos tomarnos en general cualquier forma hermitiana de asignatura 2,1, pero estas son las más importantes. Esta es la que está dada por multiplica Z, este vector Z y este vector W, es el producto usual de vectores complejos, pero en el tercero le pones el negativo. Y este segundo es el de multiplicar estos dos vectores, es como el producto usual, pero hay que intercambiar, ¿no? Aquí es W3 con Z1 y W2 con Z2 y W1 con Z3. Entonces, algo que quiero aclarar es que el plano hiperbólico complejo no depende de la asignatura 2,1 que estemos tomando por el teorema inercial de Silvestre. Este teorema solo nos dice que cualquiera dos matrices hermitianas de asignatura 2,1 son equivalentes bajo un cambio de coordenadas. Entonces, en general, no importa qué forma de asignatura 2,1 te tomes, siempre estás hablando del mismo espacio y es el plano hiperbólico complejo. Solo son distintos modelos, así como hablas del modelo del disco Poincaré o el modelo del semiplano, aquí también cada forma de emitir asignaturas como una, todo un modelo. Vale. Entonces, por ejemplos, ¿no? Ejemplo aquí, para la forma hermitiana de la primera forma hermitiana que les di, ¿no? El plano hiperbólico complejo se ve como los puntos en el proyectivo complejo, tales que Z, la norma de Z1 al cuadrado menos la norma de Z2 al cuadrado menos la norma de Z3 al cuadrado sea negativo, ¿no? Este se suele llamar el modelo de la bola. Más adelante voy a ver que es una bola, entonces por eso se suele ver como el modelo de la bola. El siguiente es el plano, el dado por el segundo son los vectores en el proyectivo complejo, tales que la norma de Z2 al cuadrado más dos veces la parte real de este producto sea negativo. Este se considera como el dominio de Siegel. Okay. Entonces, este es como el equivalente al semiplano superior. En el plano hiperbólico real, este es como el equivalente, ¿no? Vale. Entonces, para el caso de la forma hermitiana, la primera, la del modelo de la bola, el plano hiperbólico complejo es equivalente a la bola unitaria en C2. Es decir, los vectores en Z, W en C2, tales que la suma de sus normas al cuadrado te da algo menor que 1. Para ver este punto, por ejemplo, nos tomamos el siguiente punto, el siguiente vector negativo, ¿no? Z1 al cuadrado más Z2 al cuadrado menos Z3 al cuadrado es negativo. Entonces, en esta suma de aquí, como esto es negativo, pues Z3 tiene que ser distinto de 0, porque si fuera 0 tendríamos dos números positivos mayores o iguales que 0, que te da algo negativo, no se puede. Entonces, Z3 es distinto de 0, lo que podemos hacer es dividir, como este punto de aquí es equivalente al Z,W,1, donde Z es igual a Z1 entre Z3, W es Z2 entre Z3, y una vez que dividimos la ecuación original entre la norma de Z3 al cuadrado, nos va a dar la siguiente relación para el Z y el W. La norma del Z al cuadrado más la norma del W al cuadrado va a ser menor que 1. Entonces, al final del día, si todo esto del plano proyectivo complejo es medio complejo, es medio complicado, o pues puedes pensar nada más en la bola unitaria de dimensión 4, ¿no? Lo otro nada más es como una herramienta que nos, bueno, esta notación y esta formas hermitianas nos sirven para hacer álgebra dentro del espacio y nos ayudan a visualizar ciertas cosas, pero al final del día el espacio no es nada más que la bola unitaria de dimensión 4 que vive en el plano proyectivo complejo. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Hasta aquí está bien? Sí, sí, sí. Va, va. Todo bien. Entonces, ¿qué? ¿Mande? Todo chido, Julio, gracias. Ah, va, va. Hasta aquí, de hecho, un cálculo similar nos da que el dominio de Siegel de H2C es equivalente al subconjunto de C2 como los Z, W que satisfacen la siguiente ecuación. Que la norma del W al cuadrado más dos veces la parte real de Z sea negativo. Entonces, también lo mismo, ¿no? En la forma hermitiana del dominio de Siegel
el plano hiperbólico complejo. Todo eso es como nada más notación para ayudarnos a cambiar entre modelos de una manera más sencilla. Pero al final del día es este subconjunto que vive en C2. Entonces, ¿qué me gustaría aclarar de aquí, no? Entonces es una variedad de dimensión 4, ¿no? Porque es la bola unitaria de dimensión 4. Y su frontera, la frontera de la bola de dimensión 4 es la esfera de dimensión 3, ¿no? Que sería como R3 con el infinito. Entonces, en general, vamos a querer intentar ver cosas en este espacio, vamos a querer ver su geometría, pues no podemos ver en dimensión 4. Bueno, alguien aquí quizás sí, pero yo no. Entonces, lo mejor es tratar de hacer las cosas en la frontera y ver qué te puede decir de lo que pasa adentro. Entonces, bueno, esto ya sería más adelante. Entonces, voy a hablar de PU2,1. Este es el grupo de isometrías holomorfas del espacio que definimos. Entonces, bueno, me falta aclarar que este espacio H2C tiene una métrica y que la di anteriormente, ¿no? Con esta fórmula de aquí. Perdón. Tiene, con esta métrica, ¿no? De los vectores y tomas esta sería la métrica del espacio. Pero a mí en general, bueno, en este momento no es tan relevante la métrica, pero sí es un espacio métrico y este sería su grupo de isometrías. Entonces, el PU2,1. El PU2,1. Y este es un grupo interesante y encontrar grupos discretos ahí es lo divertido. Entonces, bueno, el grupo de automorfismos holomorfos. Entonces, tú te tomas una matriz de 3x3 que no sea degenerada. ¿Cómo actúa en CP2, no? Aquí tenemos la matriz, va a actuar en que al vector Z y su clase de equivalencia lo haces actuar en A y luego tomas la clase de equivalencia de ese nuevo vector. ¿Se entiende cómo actúa una matriz en CP2? Sí, sí, se entiende. Vale. Entonces, si A preserva la forma hermitiana, es decir, que, que, que al aplicarle a dos vectores, la forma hermitiana de evaluado en estos dos vectores va a seguir siendo la misma. Aquí si no lo hubieras aplicado a. Entonces, claramente A preserva H2C, ¿no? Porque H2C está definido desde ahí. Y efectivamente, de hecho, se puede demostrar que PU2,1, que serían estas acciones que vienen de matrices que preservan la forma hermitiana de asignatura 2,1, es el grupo de isometrías holomorfas de H2C. ¿De acuerdo? Entonces, nada más, este es el grupo que actúa de manera de isometrías holomorfas y bueno, ya tienes un espacio métrico y ya tiene su grupo de isometrías. Ya más adelante nos va a interesar ver cuáles son los grupos discretos en este espacio, ¿no? Entonces, tenemos PU2,1. Entonces, algo que vale la pena decir es que el grupo es transitivo en puntos de H2C. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te tomas dos puntos en H2C, en el plano hiperbólico complejo, va a existir una transformación en PU2,1 que te lleve el punto de la derecha al punto de la izquierda, ¿no? Y otra cosa que es importante aclarar es que el grupo actúa de manera transitiva en pares de puntos en la frontera. Entonces, si tú tomas un par de puntos en la frontera y otro par en la frontera, va a existir una transformación en PU2,1 que te lleve estos dos puntos a los otros dos puntos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, bueno, de los que sepan más de geometría hiperbólica, algo que se demuestra en la geometría hiperbólica es que puedes clasificar tus transformaciones en tres. En las transformaciones elípticas, las loxodrómicas y las parabólicas. Las elípticas son las que tienen un punto fijo dentro del disco unitario. Las loxodrómicas son las que tienen dos puntos fijos en la frontera. Y las parabólicas son las que tienen un punto fijo en exactamente un punto fijo en la frontera. Entonces, lo mismo se puede hacer en PU2,1. Las podemos clasificar en loxodrómicas, elípticas y parabólicas. Es un poquito más granular aquí la clasificación y se las voy a dar cómo se ve. Les voy a decir cómo se ven estas transformaciones.
Entonces, las loxodrómicas son las transformaciones con exactamente dos puntos fijos en la frontera. Entonces, la forma canónica, por canónica me refiero a que casi todas las transformaciones, bueno, no casi todas, a que las transformaciones loxodrómicas las podemos ver como esta de aquí. En el dominio de Siegel, se ve como a los Z como W, los expandes en la primera coordenada y en la segunda coordenada los expandes por R y luego los rotas. Entonces, en la primera es una simple expansión y en la segunda coordenada es una expansión con una rotación. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las loxodrómicas. También tenemos las parabólicas, que son transformaciones con un punto fijo en la frontera. ¿Y cómo se ven estas transformaciones? Están las eliptoparabólicas, que se ven como, en la primera coordenada se ven como una traslación de z más menos i, una traslación hacia arriba o hacia abajo, y en la segunda coordenada se ven como una rotación. Por eso se dicen eliptoparabólicas, porque en la primera coordenada actúan como una transformación parabólica usual, y en la segunda coordenada actúan como una rotación, es decir, como una transformación elíptica del plano hiperbólico, ¿no? De acuerdo. Y la segunda son las parabólicas unipotentes, que son estas que son una raíz de, bueno, que A menos 1 es una matriz unipotente. Perdón. Pero estas son bastante importantes, de hecho, porque tienen mucha geometría en la frontera. Esta es la fórmula usual, pero bueno, no la voy a exponer porque en este caso no la utilizamos mucho. Vale. Luego tenemos las... Ah, se me movió, perdón. Ya casi, ya casi. Uy, bueno. Sí, se te fue la, Las elípticas. ¿Mande? creo que se te Sí. quedó, se fue la señal un poquito, pero sí, sí se ve, a ver. Ah, ok, ¿ya quedó? Vale, las elípticas. Las elípticas son rotaciones en ambas coordenadas. Entonces, hay elípticas regulares que rotan en dos coordenadas, pero con distintos ángulos. Hay reflexiones sobre C líneas en las que nada más rotas en un ángulo y el otro coordenada las dejas fijas. Y luego están las reflexiones sobre un punto fijo, donde en ambas coordenadas rotas por el mismo ángulo. ¿Vale? Entonces, esa es la clasificación. Entonces, voy a hablar de los... Entonces, la tercera pregunta que dije al inicio en la introducción la primera pregunta es, ¿cómo se ve topológicamente? Ya les dije, es una bola unitaria de dimensión 4, ¿no? ¿Cómo se ve su grupo de isometrías? Ya se los acabo de escribir y se puede ver como, y se puede clasificar en loxodrómicas, parabólicas y elípticas. Y la tercera pregunta es, ¿cómo se ven los subespacios geodésicos en este espacio en el que estamos hablando? ¿De acuerdo? Sí, Ok. listo. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo se ven los subespacios en un espacio, no? Voy a hablar de dos, de las C-líneas. Entonces, las C-líneas, ¿qué son? Tenemos C3 y nos tomamos los subespacios de dimensión 2 compleja, los proyectivizamos, ¿no? Y tomamos su intersección con el H2C. Estas son las C-líneas, son los subespacios de dimensión 2 proyectivizados. Entonces, un ejemplo canónico de una C-línea es el de la izquierda, es en el modelo de la bola, me tomo la segunda coordenada igual a 0 y son los puntos con Z con norma menor que 1. Es decir, es el disco unitario, pero visto en la bola unitaria de dimensión 4. ¿De acuerdo? Ese es como el ejemplo más canónico. Y, y de hecho termina siendo el modelo de Poincaré. O sea, es el modelo de Poincaré dentro. Las C-líneas son copias del plano hiperbólico real con el modelo de Poincaré dentro de la bola unitaria de dimensión 4. El segundo es el mismo, pero ahora visto en el dominio de Siegel. Y en el dominio de Siegel serían los zetas cuya parte real sea negativa, es decir, el semiplano izquierdo. Es el equivalente al semiplano superior, nada más queda un poquito rotado, pero no hay problema, ¿no? Y la curvatura de la métrica restringida a este subespacio es de -1. Entonces, o sea, está padre que tengas como el modelo de Poincaré dentro de nuestro espacio grandote, que es el plano hiperbólico complejo. Entonces, voy a hablar de otro subespacio, que son las R líneas, R planos. Y los R plano es proyectivizar
subespacios totalmente reales. Totalmente reales es que si yo me restringo la forma hermitiana a este subespacio de dimensión 3 real, es una forma hermitiana real. Es decir, cualquiera de los vectores que tomas ahí, producto hermitiano, el producto hermitiano es real. Entonces, cuando yo proyectivizo esto, me va a dar los R planos. Y el ejemplo más canónico es el X, Y con X cuadrada más Y cuadrada menor que 1. También es el disco unitario. En este caso, las C líneas son el disco unitario, pero visto en C crucero, es visto en C, como subespacio en C, y acá es como visto como subespacio en R2, el disco unitario, y de hecho, cuando restringes la métrica, te va a dar el modelo de Klein-Beltrami. Y la curvatura de la métrica restringida a este subespacio es -1/4. Entonces, es una de las propiedades muy interesantes del plano hiperbólico complejo, es que obtienes a los dos modelos distintos del plano hiperbólico contenido dentro de esta bola unitaria de dimensión 4. Entonces, lo contienes como tanto el modelo de Klein-Beltrami, pero también está contenido como usando el modelo del disco de Poincaré. Y la curvatura va a estar contada entre estos dos casos extremos, entre el que tiene curvatura -1/4 y el que tiene curvatura -1. Entonces, vale. Entonces, algo importante que quiero aclarar es que las C líneas, los R planos y las geodésicas de nuestro espacio son los únicos subespacios totalmente geodésicos. Donde por totalmente geodésico me quiero decir es que me tomo el subespacio, me tomo dos puntos dentro del subespacio y me tomo la geodésica que una de ambos puntos. Si la geodésica se mantiene dentro del subespacio, entonces es totalmente geodésico. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto, no? La bola unitaria, el espacio es una variedad de dimensión 4, ¿no? Es la bola unitaria de dimensión 4. Las C líneas son variedades de dimensión 2, son superficies, y los R planos también son superficies de dimensión 2. Y las geodésicas son rectas, bueno, son líneas de dimensión 1. Entonces, no existen subespacios totalmente geodésicos de dimensión 3 en este espacio. Entonces, eso complica bastante las cosas a la hora de querer hacer poliedros, porque cuando pensamos en un cubo, por ejemplo, siempre pensamos hacerlo con planos, ¿no? Y los planos en R3 son variedades de dimensión 2 totalmente, variedades de dimensión una unidad menor que son totalmente geodésicas, ¿no? Esas siempre suelen ser tus caras de los poliedros. En este caso no podemos usar eso, entonces las cosas se complican un poco y es por lo que digo de que ya desde el plano hiperbólico complejo ya es bastante complicado. Entonces, vale. Entonces, algo que quiero hablar sobre en las C-líneas es que una C-línea también lo podemos ver como todos los vectores ortogonales a un vector positivo. Entonces, una C-línea es como proyectivizar todos los Z tales que sean ortogonales a este vector n positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos definir la proyección a una C-línea. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo canónico es, por ejemplo, se ve obvio, ya. Proyectar el Z,W,1, que también es como un punto en el disco unitario, lo proyectas a Z,0. Es decir, la proyección que se suele ver normalmente, ¿no? Proyectar a un subespacio. Entonces, ¿para qué queremos? Ay, perdón, se mató otra vez. ¿Sigo aquí? Sí, sí, sigues aquí. Vale. Entonces, ¿para qué Ok. queremos proyectar? Bueno, porque también podemos reflejar sobre un C plano. Podemos hacer reflexiones sobre sobre una C línea. Entonces, como la asesora es la reflexión usual, te tomas tu vector Z, como lo muestro en el dibujo, me tomo la proyección y me tomo lo ortogonal a la proyección que me lleva a Z. Entonces, ese ortogonal a la proyección, cuando solemos reflejar en R2, te tomas el negativo. Pero ¿qué pasa aquí? Como estamos en C, tenemos una cantidad de infinita, o sea, es decir, te puedes tomar cualquier rotación por una unidad unitaria para reflejar ese vector ortogonal. Entonces, para cada raíz, para cada
Para cada número complejo unitario de norma 1 podemos definir una reflexión sobre esa C línea. ¿Qué hace esa reflexión? A la C línea original la deja invariante y sobre la C línea ortogonal, sobre un espacio ortogonal, va a rotar Z veces, ¿no? ¿De acuerdo? Algo importante es que si tu vector de norma 1, si tu vector de norma 1 es una raíz unitaria, es decir, tiene orden finito, tu transformación también va a terminar teniendo orden finito. Entonces, por ejemplo, aquí si yo me tomo z igual a -1, esa va a ser una reflexión de orden 2. Aplicándola 2 veces me va a dar la identidad. Como se suele hacer con las reflexiones usuales que tenemos en el plano euclidiano o en el plano hiperbólico real de que refleja sobre una línea. Aquí refleja sobre C líneas. Vale, entonces voy a hablar rápido del invariante de Cartan. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya me voy un poquito más rapidito para lo del tiempo. ¿Qué pasa con el invariante de Cartan? Te tomas 3 puntos en la frontera y te va a dar un triángulo ideal, como se muestra en el dibujito de aquí. El triangulito del negro del medio. Entonces, en el plano hiperbólico real, cualquiera dos triángulos ideales que te tomes son equivalentes. De la misma manera en el plano euclidiano, cualquiera dos triángulos equiláteros de misma longitud puedes llevar uno a otro. Lo mismo pasa en el plano hiperbólico real. El problema aquí es que ya una vez que nos vamos al plano hiperbólico complejo, ya existe una cantidad infinita de triángulos ideales que no son equivalentes entre sí. Es decir, una vez que le agregamos una dimensión compleja, es como imaginarse que la cantidad de triángulos equiláteros que tienes no equivalentes entre ellos es infinita, ¿no? Y está medida por un parámetro que va de menos pi medios a pi medios, que se llama el invariante de Cartan. Entonces, la pregunta aquí ya es bastante interesante, en el sentido de que cuando tú te tomas el triángulo ideal, en el plano hiperbólico real, es un grupo discreto que es bastante conocido, el grupo discreto del triángulo ideal, como se puede ver en la imagen. Y la región fundamental es el triángulo que está en el medio del negro, ¿no? Pero ahora podemos ir moviendo el parámetro y seguir preguntándonos, ok, conforme usas nuevos triángulos ideales, ¿el grupo se mantiene discreto? ¿Y cuál es la geometría conforme vas moviendo este parámetro? Entonces, esa es la pregunta que queremos contestar al final. Entonces, nada más voy a mencionar rápido los bisectores, ¿no? Yo les dije que no había variedades de dimensión 3 totalmente geodésicas, y eso complica mucho las cosas, pero sí podemos tomar unos bisectores, es decir, te tomas dos puntos y te tomas la variedad de dimensión 3 que está cercana, que está a la misma distancia de estos dos puntos. Estos van a ser nuestras fronteras de nuestros poliedros una vez que queramos, así como estos triángulos, este triángulo de negro está delimitado por geodésicas, lo vamos a hacer en dimensión 4 y lo vamos a intentar delimitar por bisectores. Pero algo que quiero aclarar de estos bisectores es que la intersección entre dos bisectores no es nada trivial. De hecho, puede haber bisectores que se intersecten acá arriba, o sea, y tengan otra intersección acá abajo, es decir, que su intersección no sea conexa. Entonces, eso complica bastante las cosas, pero bueno, podemos usarlo para ver qué podemos obtener de ahí, ¿no? Y vale, entonces la conjetura de Goldman-Parker, de acuerdo. Voy a hablar rápido de esta conjetura. Entonces, yo me tomo 3 puntos en la frontera con invariante de Cartan alfa, ¿no? Alfa me dice en cuál triángulo estoy, ¿no? Es un parámetro que voy moviendo. Entonces, yo bajo estos 3 puntos en la frontera, 2 puntos me van a dar una C línea, es decir, lados de un triángulo, ¿no? Y me fijo en la reflexión de orden 2 sobre este lado de los triángulos. ¿Vale? Me fijo en el grupo generado por estas 3 reflexiones. Conforme muevo el parámetro alfa, ¿para qué valores de alfa el grupo es discreto en PU2,1? Entonces, para dar algo de notación. Bueno, no, me lo voy a saltar para esta, ¿no? Entonces, la conjetura de Goldman-Parker, ¿qué dice, no? Que si yo me muevo el alfa, que va desde menos pi medios a pi medios, si lo mantengo entre menos arctangente de raíz de 35 y arctangente de raíz de 35, entonces el grupo es discreto.
¿de acuerdo? Pero la pregunta al revés es lo contrario, ¿no? El grupo es discreto, entonces, ¿qué pasa, no? Pero si el grupo es discreto, necesariamente tiene que estar entre los dos puntitos morados, pues se hizo evidencia en el primer artículo de Parker y Goldman que tiene que estar entre lo verde, entre los dos puntos verdes, si queremos que sea discreto. Pero entonces queda un intervalo en el que no se sabía qué pasaba, ¿no? Entre el intervalo morado y el intervalo verde, ahí pueden ser discretos, pero no sabemos si son discretos. Entonces la conjetura en su momento era que sí, que entre todo el intervalo verde, este grupo formado por la reflexión sobre estas 13 líneas del triángulo ideal es discreto. Entonces, en el 1992, Goldman y Parker hicieron la conjetura y en el 2001, Richard Schwartz la demostró de manera afirmativa. Efectivamente, si estás entre los intervalos en el intervalo verde, el grupo es discreto. ¿De acuerdo? Entonces, algo que yo hice en mi tesis de licenciatura es demostrar que en el morado, basándome en el artículo de Goldman Parker, el grupo es efectivamente discreto. ¿Y cómo se demuestra? Pues di una región fundamental y demostré que es una región fundamental. Entonces, conforme movemos el parámetro, obtenemos una familia continua de regiones fundamentales y, y les voy a mostrar el dibujo de cómo se ve la región fundamental. Entonces, por ejemplo, ven los sombreados, sería D, es una región D. Entonces, si yo me tomo D cruz D y lo tomo en intersección con la bola unitaria de dimensión 4, esa es mi región fundamental para este grupo. Entonces, así se suele ver cuando, por ejemplo, esto es más o menos para un grado me parece que es como 60 grados. Bueno, el variante de Cartan va entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Entonces, como 60 grados. Y conforme lo vas moviendo, estos dos disquitos en la frontera se empiezan a juntar y ahora se ve así la región D, y que es para un alfa aproximadamente tangente inversa de raíz de 8. Entonces, conforme vas moviéndolo, ahora tienes cuatro discos en la frontera de tu región fundamental D, y llega un punto en el que las técnicas que se usan para demostrar que esta es una región fundamental fallan, ¿no? Ya no puedes usar solamente 4 discos en la frontera, tienes que usar una mayor cantidad de discos en la frontera y fallan ya. ¿Y cuándo fallan estas técnicas? Justo en tangente raíz de 35, donde demostraron que era discreto, ¿no? Ya Richard Schwartz en su artículo, que todavía estoy tratando de entender, él hace más cortes, trata de hacer más refinación en la región fundamental para efectivamente demostrar que en todo lo que te restaba se mantenía discreto el grupo. Vale, bueno, yo creo que ya al final ya me fui un poco rápido, pero entonces sí, la bibliografía nada más quiero aclarar que unas cuantas imágenes no son mías, ¿no? Las saqué de internet, la de los triángulos, y la bibliografía bueno, son todos las que vienen en mi tesis, se las puedo mandar si así lo requiere. Y bueno, tuve problemas técnicos, pero espero que haya quedado algo claro sobre qué pasa aquí, ¿no? Sobre estos grupos en este espacio de dimensión 4 y cómo tratar de construir poliedros ahí es un poquillo complicado, ¿vale? No, pero a pesar de los problemas técnicos estuvo bastante bien. Ok, Entonces, vale. muchas gracias. Mira, vamos a ponerte aquí los aplausos. ¿Preguntas para Julio? Preguntas cualquiera de la audiencia, bueno, los que es la primera vez que se meten, quien quiera puede hacerle preguntas a Julio. Dice Chucho que ya te pregunto. Bueno, yo sí tengo preguntas. Tengo dos preguntas. Una es la obvia y una es la no tan obvia. La primera Ok. pregunta obvia, ¿por qué arco tangente de 35 y de dónde sale el 35? Ok, aquí más o menos lo explico, ¿no? Bueno, nada más que me lo salte. Vale, entonces, por ejemplo, si tú quieres demostrar que un grupo es discreto, una técnica que puedes usar es fijarte en las transformaciones elípticas que tienes. Porque, por ejemplo, las transformaciones elípticas, ahí se ve, Z como W te lo lleva a rotar, ¿no? ¿Sí? Ujú, ujú.
Entonces, si ese ángulo de rotación es un número irracional, el grupo es claramente indiscreto, ¿no? Porque está rotando por un ángulo irracional, entonces llenas un círculo de imágenes sobre un punto, ¿no? ¿De Ujú, acuerdo? sí, Entonces, el chiste aquí es, vamos a ver cuáles de nuestras transformaciones son elípticas, ¿sí? sí. Entonces, ρ 0, ρ 1 y ρ 2 ya son de orden finito. Entonces, son elípticas, pero de orden infinito, entonces no hay ningún problema, ¿no? Cuando tú te fijas en ρ 1 y ρ 2, o sea, en la multiplicación de pares, son transformaciones loxodrómicas. Entonces, tampoco hay problema. El chiste es buscar por las elípticas. Ajá. Entonces, después de los productos de las palabras de 2, te fijas en las palabras de 3, ¿no? Ujú, ρ 0, ρ 1 y ρ 2. ¿Ok? Y te preguntas, ¿cuándo es esta transformación elíptica? ¿Ok? sí. Y resulta que este intervalo y verde es justamente cuando no es elíptica. Después del intervalo verde se vuelve una no, que diga, el intervalo verde es cuando no es elíptica y después del intervalo verde está, está donde se vuelve elíptica la Ah, no, transformación. no, sí, 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 pero por qué sale ese número 35? O sea, si hay alguna razón de por qué son 35 y no 24 o algo así. No, no, solamente tratas de ver cuándo es elíptica y resulta que ese es el número. Ah, Ese ya, número como que te mide qué tan lejos de ser elíptica es. sí, pero no, no dice así de, mira, está relacionada con tal número o tal permutación, o no sé, algo por el estilo. No, o sea, quizás sí, o sea, estaría interesante verlo, pero no, o sea, es un número que haciendo las cuentitas te dio Ujú, ese número. vale, bueno, Sí, este, estaba preguntando Jessica si ya tu tesis estaba en Tesionam, dice sí, Vinicius. justo hoy en la mañana lo chequé y sí, ya está. Ah, qué bueno. Antes Sí, de yo que yo haga tampoco otra sabía. pregunta, perdón, Julio, Sí. ¿alguna pregunta para Julio? Si no, yo tengo otra que ya no sé si es muy obvia o no es muy obvia. Cuando estás en el caso real, tú tienes tu espacio hiperbólico que es conforme a Rn y que es conforme a la esfera sin un punto. Aquí, hay alguna manera conforme de llevar tu espacio hiperbólico complejo en un espacio complejo y en una tipo, esa sí es la que ya no me imagino, ni la proyección ni la estereográfica, llevarla como una esfera compleja preservando ángulos. O sea, por ejemplo, que sueles tenerlo como en el hemisferio superior. Ajá, no, ya ves que la proyección estereográfica te lleva bueno, en el caso real, la estereográfica te lleva la esfera en Rn y Sí. de Rn puedes sacar otra transformación conforme que te lleva Rn en el semiespacio o en la bola. O sea que las tres geometrías este, son conformemente equivalentes cuando le quitas un punto a la esfera. Y entonces puedes pasar del modelo esférico al modelo plano, al modelo hiperbólico de una manera conforme, preservando ángulos. Sí, de hecho en mi tesis, bueno, comienzo hablando sobre justo la esfera de Riemann, ¿no? Que la puedes ver como la esfera en R3, Ujú, la puedes ver como el sec añadiendo el infinito, ¿no? ujú. Y también le puedes ver como la línea proyectiva. Y los tres son equivalentes y son relaciones conformes. Y eso te da otra conforme, o sea, de la esfera al hiperbólico y del hiperbólico a un producto de C. Sí, o sea, sí hay, o sea, sí hay muchas cosas geométricas como de que la frontera es como la esfera de dimensión 3, ¿no? Ujú, Sí existen unas coordenadas naturales en que te lo llevan como a C cruz R, la frontera. ajá. Y ya de hecho hay como traslaciones de Heisenberg y me parece que está muy relacionado con otro tipo de geometría. Y pues sí hay varios artículos que tratan de ver cómo se ve en la frontera en este R3, en R3C cruz R.
y tratar de ver cosas de adentro, ¿no? Pero mandar todo lo de adentro como a un R4, creo que no. Nada más como una bola unitaria, pues. O sea, no, o sea, no, no sabes si hay una especie de proyección estereográfica de lo que debería de ser la, la esfera compleja en el plano, bueno, en un tipo espacio complejo y después en un tipo, y después en tu hiperbólico complejo, ¿no? O sea, eso no. No, la verdad no sé si hay ahí. No creo que hay porque una cosa muy complicada en todo esto es que no lo puedes ver, porque todo está en dimensión 4, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces no lo puedes ver. Y no, si hubiera, yo creo que sí me encontraría por ahí de que dibujitos en esta proyección, ¿no? Pero no, normalmente tratas de proyectar a dimensiones menores, pero una proyección normal, Y, como hacer cero y la segunda coordenada y ver cómo se ve. y te dio la curiosidad de seguir con estas construcciones, o sea, dices, ah, mira, ahora es el hiperbólico complejo. Y dices, ¿podría subirlo a un nivel más? ¿Te dio la curiosidad de ver si hay hiperbólico cuaterniónico o algo así? Ah, sí, sí, hay hiperbólico carteniónico y hiperbólico caeliano, creo, no sé si me acuerdo. Ajá, oh, ya. Y hay una pregunta muy interesante en esta línea de investigación. El Ujú. plano de Cayley, sí, y justo estos grupos discretos, ¿no? Ajá, Pero hay una pregunta de si los grupos discretos son aritméticos o no, y si son de volumen finito, ¿no? ujú. Y resulta que sí esa pregunta está respuesta en su totalidad en los cuarteniónicos y en los de Cayley, Oh, mira. casi en su totalidad. Entonces, como que ahí, yo seguramente sí hay muchas matemáticas que estudiar, pero todavía no sé si se haga mucho. Pero en estos planos hiperbólicos complejos, esta pregunta sigue abierta para Ajá, saber si existen estos grupos discretos de volumen finito no aritméticos. ajá. En dimensión 2 sí hay, ya se encontraron unos. En dimensión 3 ya se encontraron otros. Ujú. Y en dimensión 4 en adelante ya no se sabe. Y Ya, ya. lo más interesante ahorita es tratar de ver cómo hacer estos grupos discretos en dimensiones mayores, Ajá, para poder encontrar unos, pues. Esa es como la pregunta más importante aquí, yo creo que es esa. ajá. Entonces, sí hay cuarteniones y sí hay en Kylie, pero creo que todavía no se llega a esto porque todavía no se responde la pregunta interesante acá, pues. Oh, ya. Mira, está bonito. Aquí, Creo. Alexander Nas ahí pregunta que si que un grupo sea discreto es que tenga cardinalidad, finita o es otra cosa. No, no, o sea, que sea discreto tiene que tener cardinalidad numerable, ¿sí? Pero no es necesariamente. Que sea discreto es que, bueno, este grupo de transformaciones son matrices, ¿no? Y a la matriz le puedo poner una norma. Y ya que le pongo una norma, pues ya tengo topología en las matrices. Y que sea discreto es que sea discreto en la topología. Es decir, que cualquier matriz que yo me tome en el grupo va a estar alejada de las demás. ¿Sí? Sí, sí, está. O una que es equivalente es que tenga una región fundamental. Y por región fundamental es justo como el cubo y las traslaciones en R3, ¿no? Ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta rápida para Julio? Si no, pues te agradecemos nuevamente, Julio. Mira aquí. Están los Vale, aplausos. Vamos a poner otro serpentín. vale. Ah, dice que cuando te vas a Durham. Dice En que, enero ya. oh, está muy bien. Ahí Vale. con Fernando. No, con John Parker, el de la Ah, ok. conjetura. Ah, mira, qué padre. Sí, por eso le estudié esto. Sí. Órale. Vale. Pues muchas gracias y nos vemos Pues, en 15 días, que me parece que ahora le toca exponer a tu, ¿cómo se llama? A tu asesor.